La granja Brantley se encontraba a 2 millas al norte de Council Grove, Kansas, donde el camino de Santa Fe se curvaba hacia el río Solomon. Los viajeros que se dirigían al oeste en 1879 la notaban por las huellas de los carros, tablas de madera blanca que nunca se descascaraban, cercas de rieles partidos que se mantenían perfectamente derechas. El maíz crecía tan recto que parecía medido por agrimensores, en un territorio donde jinetes nocturnos incendiaban granjas de negros por diversión, donde cada familia de libertos mantenía rifles cargados junto a la puerta y dormía por turnos. Los Brantley parecían intocables. Su bomba de pozo nunca se secaba. Sus gallinas ponían huevos incluso en invierno. Los comerciantes blancos del pueblo no los miraban a los ojos, pero siempre les extendían crédito. Los susurros comenzaron en 1877. Se volvieron más extraños con cada temporada. La gente decía que la familia se movía como sombras, que su granja olía mal después del anochecer, no a podredumbre de ganado, sino algo mineral y profundo. El sheriff del condado los visitó una vez en 1878. Preguntando por hombres desaparecidos. Isaiah Brantley, el padre, le ofreció café en el porche y respondió cada pregunta con otra pregunta, hasta que el hombre de la ley se marchó en silencio. 2 semanas después, el sheriff vendió su placa y se mudó a Topeka. Nadie lo reemplazó durante 11 meses. La tierra del condado de Maurice, Kansas, guardaba rencores. Los colonos que rompieron el césped allí en la década de 1870 aprendieron rápido que la tierra no daba nada sin quitar algo a cambio. La sequía resquebrajó la tierra un verano. Inundaciones repentinas ahogaron los cultivos al siguiente. Llegaron langostas en nubes lo suficientemente densas como para oscurecer el sol, despojando los campos hasta dejarlos en rastrojo en cuestión de horas. La mayoría de los colonos resistían 2 temporadas antes de abandonar sus reclamaciones a hombres más ricos que podían permitirse perder la cosecha de un año. Las familias exodister, esclavos liberados que huían del sur tras el colapso de la reconstrucción, enfrentaron todas las dificultades naturales, además de las humanas. Los vecinos blancos les cortaban las acequias de riego, las tiendas generales rechazaban su comercio. Y por la noche, llegaban los jinetes en el lugar de los Brantley, desafiaba a todos los patrones. Registraron su reclamación en abril de 1876, el mismo mes en que George Armstrong Custer marchó hacia Little Big Horn, Isaac Brantley firmó la documentación con una décima cuidadosa en la oficina de tierras de Council Grove en el escribiente. Un hombre delgado llamado Amos Kittering anotó al margen que el reclamante era un negro de aproximadamente 50 años, acompañado por una mujer y 3 hijos adultos. La reclamación cubría 160 acres de pradera de hierba alta en el lado norte de Skunk Creek, donde el terreno ondulaba en largos lomos como olas congeladas. Los propietarios anteriores habían resistido 6 meses antes de que un incendio en el granero los enviara de regreso a Illinois para el otoño de ese mismo año. Los Brantley habían levantado una casa, un granero y cercas que durarían más que ambos. Los viajeros del camino de Santa Fe veían la granja primero desde la distancia. Las tablas blancas captaban la luz de la mañana como un espejo de señales. Isaiah había construido la casa el mismo D20 por 30 pies, con cimientos de piedra y ventanas de vidrio verdadero. No el papel encerado que usaban la mayoría de los colonos, sino vidrio en paneles encargado a Kansas City y transportado en carros de carga. El granero se alzaba aún más grande, enmarcado con vigas de roble cortadas en el fondo del arroyo y ensambladas con clavijas de madera, en lugar de clavos. Todo en el lugar hablaba de un dinero que no deberían haber tenido, de habilidades que requerían años para aprenderse, y de una confianza que rozaba la provocación. En Ruth Brantley mantenía el único huerto de verduras en 3 condados que prosperaba sin atención constante. Los tomates colgaban pesados de sus vides hasta septiembre. Las calabazas crecían del tamaño de cubos de lavar. Vendía el excedente en el mercado de Council Grove los sábados. Llegando en una carreta conducida por su hijo Mayo R. Caleb, las mujeres blancas compraban su producto, pero no le hablaban. Dejaban las monedas en la compuerta trasera, sin hacer contacto visual. Tomaban sus verduras y se apresuraban a irse como si la proximidad pudiera transmitir alguna contagión innombrable en los hijos Brantley. Caleb, Esther y Samuel se movían por el pueblo con una disciplina que inquietaba a los locales. Nunca merodeaban. Realizaban sus asuntos en silencio. Cuando hombres blancos les bloqueaban el paso por diversión, simplemente esperaban, pacientes como postes de cercau, hasta que los hombres se aburrían y se apartaban. Esther, la hija, llevaba el cabello envuelto en tela azul y mantenía la mirada a la distancia media, sin conceder nada. Samuel, el menor con 24 años, estaba construido como su padre, ancho de hombros, con manos que parecían capaces de partir mangos de hacha. No sonreía a nadie. Caleb, el Mayo R.,
era a quien la gente observaba. Tenía una cicatriz que le recorría desde la sien izquierda hasta la mandíbula, blanca sobre la piel oscura, con la forma de un anzuelo de pescador. La historia cambiaba según quien la contara. Algunos decían que se la hizo en una pelea con cuchillos en Leavenworth. Otros afirmaban que era una marca de látigo de los días de la esclavitud, aunque el ángulo no encajaba con eso. Caleb nunca lo explicó. Llevaba un sombrero de ala ancha calado hasta abajo, y trabajaba la granja con la eficiencia de alguien que había calculado cada movimiento para eliminar desperdicios. Cuando hablaba, lo cual era raro, su voz no tenía inflexión. Hechos entregados como recibos. Ellos cultivaron el miedo como si fuera un cultivo. Para 1878, la granja Brantley se había convertido en un punto de paso para viajeros negros que se movían hacia el oeste. Las familias del sendero Exedoster sabían que debían buscar la casa de tablas, blancas con la campana colgada junto a la puerta principal. Si la campana sonaba libremente con el viento, la casa era segura. Si colgaba en silencio, envuelta en tela, los viajeros debían seguir adelante. Ruth alimentaba a la gente en una mesa larga en la cocina. Pan de maíz y frijoles, pollo frito cuando lo había, siempre café. Isaiah se sentaba a la cabecera de la mesa y hacía preguntas que sonaban a conversación casual, pero que en conjunto sumaban recopilación de inteligencia. ¿De dónde vienes? ¿Qué viste en los caminos? ¿Algún escribiente siguiéndote? ¿Cuántos? Los Brantley nunca cobraban por las comidas, pero los viajeros que pasaban la noche a menudo dejaban pequeñas ofrendas, un saco de harina, un puñado de cartuchos, información sobre quién estaba comprando cuerda al por mayo o que sheriffs estaban mirando hacia otro lado. De esta manera, la familia construyó una red que se extendía desde Nicodemus hasta Dodge City, una telaraña de favores y advertencias que se movía más rápido que las líneas telegráficas, pero la pregunta que atormentaba a todo viajero que se detenía en la granja siempre era la misma. ¿Cómo sobrevivían? Isaiah Brantley nació esclavizado en la hacienda Whitmore, en el norte de Mississippi, en 1826. El año en que cumplió 12, el capataz descubrió que podía rastrear a un hombre a través de agua estancada, leyendo los patrones de desplazamiento en el barro de 2 días de antigüedad. No era una habilidad que nadie le hubiera enseñado. Simplemente veía lo que otros pasaban por alto: el tallo de hierba doblado, la piedra volteada del lado incorrecto, el sendero de venado que mostraba huellas humanas debajo cuando mirabas el ángulo de las ramitas rotas. El amo Josiah Whitmore criaba perros de caza para las plantaciones vecinas. También alquilaba a Isaiah para rastrear fugitivos. Para 1845 Isaiah se había convertido en el rastreador más eficaz de 3 condados. Los dueños de plantaciones pagaban $20 por cada fugitivo capturado, más los gastos. Isaiah trabajaba con 2 perros, un sabueso blue tick llamado Shahul y un perro de sangre llamado Mercy, y podía encontrar un rastro viejo y débil en condiciones de sequía. Sabía cómo pensaban los fugitivos, porque él mismo pensaba de la misma manera todos los días. El agua corre cuesta abajo, el musgo crece hacia el norte, la luna sale por el este. Aprendió a pensar como presa y luego a usar ese conocimiento para convertirse en el depredador. Perfecton encontró a 63 personas entre 1845 y 1861. No era un registro que llevara de buena gana. Las cifras provenían del libro de cuentas que Josiah Whitmore mantenía, un volumen encuadernado en cuero que listaba cada transacción relacionada con el trabajo de Isaiah. Whitmore trataba a Isaiah como a un semental valioso, lo bastante valioso como para alimentarlo bien, lo bastante peligroso como para vigilarlo con cuidado. Isaiah nunca fue golpeado, nunca fue vendido. Nunca se le permitió casarse porque Whitmore creía que el sentimiento hacía a un hombre menos eficaz. Pero Whitmore cometió un error en 1857, cuando compró a Ruth de una plantación en quiebra en Alabama. Ruth era una esclava doméstica que había aprendido a leer robando el libro de oraciones de su ama y descifrando las palabras en el sótano. Tenía 22 años cuando llegó a la hacienda Whitmore, 31 cuando comenzó la guerra. A ella y a Isaiah no se les permitió casarse, pero formaron un vínculo que Whitmore eligió ignorar porque Ruth mantenía la cocina en funcionamiento y Isaiah seguía trayendo de vuelta a los fugitivos. Ruth dio a luz a 3 hijos. Entre 1852 y 1855, en Caleb, Esther y Samuel, Whitmore permitió que Isaiah los reclamara como suyos. O lo que pasaba por uno en un sistema donde tus hijos podían ser vendidos en una subasta antes de aprender a caminar. Luego llegó 1861, y la nación se partió en 2. El amo Josiah Whitmore se alistó como capitán en la caballería de Mississippi
y dejó su plantación al cuidado de su cuñado, un hombre llamado Nathaniel Cross, que creía que las personas esclavizadas necesitaban azotes regulares para mantenerse dóciles. Isaiah vio a Cross golpear hasta la muerte a un muchacho de 14 años. Por una hoja de arado rota en agosto de 1862 enterró al muchacho en el bosque más allá de los campos de algodón y marcó la tumba con una piedra. Luego, esperó en el ejército de la Unión, llegó al norte de Mississippi. En abril de 1863, Isaiah condujo a su familia fuera de la hacienda Whitmore la noche del 9 de abril, siguiendo una ruta que había memorizado durante 17 años de cazar a otras personas. Conocía cada cruce de arroyo, cada lugar donde los perros perderían el rastro, cada casa donde los simpatizantes podrían esconderlos o delatarlos. Se movieron como humo 56 millas en 3 días, manteniéndose fuera de los caminos, bebiendo de arroyos, comiendo maíz crudo robado de los graneros. Llegaron a las líneas de la Unión en Corinth el 12 de abril, tan exhaustos que Ruth se desplomó y durmió durante 18 horas seguidas. El ejército de la Unión le ofreció a Isaiah un tipo diferente de trabajo. Necesitaban rastreadores para encontrar exploradores confederados, mapear los movimientos enemigos, identificar qué rutas estaban usando los carros de suministros. Isaiah aceptó con una condición en que su familia permaneciera unida por escrito, notarizado. Un intendente llamado Benjamin Farrow firmó los documentos y cumplió su palabra. Durante 2 años, Isaiah trabajó detrás de las líneas confederadas, usando las mismas habilidades que había utilizado para cazar fugitivos. Pero ahora cazaba a los hombres que lo habían enviado a cazar. Encontró a 37 confederados entre 1863 y 1865. Este número también provenía de un libro de registros, un cuaderno del ejército de la Unión que llevaba el control de los exploradores y sus informes confirmados. Isaiah regresó con información que cambió el resultado de 3 enfrentamientos menores y una gran acción de caballería cerca de Tupelo. Nunca fue comisionado, nunca se le pagó más de $10 al mes, y nunca fue mencionado en ningún despacho oficial. Cuando la guerra terminó, recibió un certificado de licenciamiento y 40 acres de vales para tierra en el territorio de Kansas. La guerra les enseñó lo que ya sabían. Los hombres blancos siempre irían por ellos. Para 1866, Isaiah y Ruth se habían mudado a Kansas con sus hijos y se establecieron en tierras bajas cerca de Fort Leavenworth. Intentaron cultivar, pero descubrieron que las habilidades que hacían de Isaiah un rastreador eficaz lo convertían en un agricultor mediocre. La tierra no respondía a la observación y la paciencia, requería un trabajo brutal y repetitivo que lo hacía sentirse enjaulado. Plantó maíz en 1867 y lo perdió por gusanos cortadores. Plantó trigo en 1868 y vio cómo el granizo lo destrozaba una semana antes de la cosecha. Luego, en 1869, un hombre llegó a su puerta a medianoche. Se llamaba Thomas Grier y huía de una banda de jinetes nocturnos que se hacían llamar la Hermandad Blanca. Grier era un liberto que había testificado contra 2 hombres blancos por robarle el caballo. Los hombres fueron absueltos, y la hermandad fue por Grier 3 días después. Isaiah escuchó la historia, miró a Ruth, y tomó una decisión que definiría la siguiente década de sus vidas. Cazó a los hombres que estaban cazando a Thomas Grier. Le tomó 4 días. Los encontró acampados en una quebrada a 7 millas al sur, bebiendo whisky y riéndose de lo que le harían a Grier cuando lo atraparan. Isaiah esperó hasta que oscureció y luego se movió por su campamento como algo que había aprendido a caminar erguido. Pero seguía siendo fundamentalmente distinto. No lost motto. No lo necesitaba. Tomó sus caballos, sus armas y sus botas. Los dejó vivos a 5 millas del asentamiento más cercano, en un territorio donde las serpientes de cascabel superaban en número a las personas en cuando Isaiah regresó a casa. Thomas Grier ya se había ido, rumbo al oeste, con botas nuevas y dinero de viaje que Ruth había puesto en su mano. Pero la noticia de lo que Isaiah había hecho se difundió entre los libertos, las comunidades, como fuego en pasto seco. En menos de 6 meses, otras 3 familias llegaron a su puerta durante la noche, e Isaiah ayudó a todos. Para 1876, cuando presentaron la reclamación de tierras en el condado de Maurice, Isaiah y Ruth habían ayudado a escapar a 41 familias de jinetes nocturnos, vigilantes y restos del clan. Nunca habían perdido a nadie, nunca los habían atrapado, y habían aprendido que la mejor defensa no era esconderse, sino hacer que los depredadores tuvieran miedo de cazar. La granja del condado de Maurice no era una finca, era una fortaleza disfrazada. Lo primero que hizo Isaiah después de presentar la reclamación de la tierra fue caminar las 160 acres completas en un patrón de cuadrícula, anotando cada elevación, cada hondenada, cada lugar donde el agua se acumulaba después de la lluvia. Pasó 3 semanas en este reconocimiento,
regresando cada noche al refugio temporal, excavado para dibujar mapas en papel marrón que Ruth había guardado de paquetes de suministros. Los mapas mostraban elevaciones, líneas de visión, puntos naturales de estrangulamiento y áreas donde la hierba alta crecía lo suficientemente espesa como para ocultar a un hombre acostado boca abajo en Caleb. Esther y Samuel lo ayudaron a marcar el terreno. Usaron estacas clavadas en el suelo a intervalos de 50 pies. Cada estaca estaba muescada con un patrón que solo la familia entendía. Para un forastero, las estacas parecían marcas de agrimensura para cercas o zanjas de riego. En realidad marcaban los límites de zonas de muerte, lugares donde un hombre a caballo quedaría silueteado contra el cielo o canalizado entre dos elevaciones que se convertían en una posición de fuego cruzado. La casa misma fue construida en el punto más alto de la propiedad, con ventanas orientadas en las 4 direcciones. Isaiah cortó las aberturas de las ventanas antes de levantar las paredes, dimensionándolas para permitir que los cañones de los rifles descansaran en los alféizares, sin exponer al tirador. Las paredes tenían 2 capas de tablillas con 6 pulgadas de tierra compactada entre ellas. No lo suficiente para detener una bala, pero sí para absorber parte de su fuerza. El techo era de tejas de cedro, menos propensas a incendiarse por antorchas que la paja o el papel. Alquitranado en el granero fue ubicado a 100 yardas al sureste de la casa, lo suficientemente lejos como para que un incendio no se propagara, lo bastante cerca como para alcanzarlo durante un combate. En el interior, Isaiah construyó un falso piso sobre un sótano excavado a 8 pies de profundidad. El sótano contenía barriles de agua, alimentos conservados, munición y armas envueltas en tela aceitada. Un túnel conducía desde el sótano hasta el lecho del arroyo, saliendo detrás de un saliente rocoso. Si la casa y el granero eran tomados, la familia podía retirarse bajo tierra y emerger a un cuarto de milla de distancia. Nadie fuera de la familia conocía el túnel. Samuel hizo la mayor parte de la excavación, trabajando de noche para que los vecinos no vieran los montículos de tierra. Movía el suelo en cubos a diferentes partes de la propiedad, esparciéndolo lo suficientemente fino como para que la hierba lo cubriera en pocas semanas. El techo del túnel estaba sostenido por vigas de roble, y el piso era de grava que drenaba el agua hacia el arroyo. Isaiah lo probó durante la inundación de primavera de 1877, enviando a Esther a través mientras el agua corría a 2 pies de profundidad afuera. Ella salió seca, construyeron por capas en casa, granero, túnel, tierra. Luego vinieron las cercas, rieles partidos a lo largo de 1.2 pies lineales, cortados de árboles en el fondo del arroyo y arrastrados cuesta arriba en un trineo de piedra tirado por su mula. Las cercas seguían la línea de la propiedad en los lados sur y oeste, donde el camino de Santa Fe traía más tráfico. Pero en los lados norte y este, donde el terreno se ondulaba hacia una región más áspera, Isaiah dejó las cercas incompletas. Había huecos colocados deliberadamente donde un jinete podía entrar a la propiedad, sin darse cuenta de que estaba siendo guiado hacia posiciones preparadas. Esther colgó las campanas, usó alambre de cobre recuperado de una línea telegráfica abandonada, y colgó pequeñas campanas de latón a intervalos entre los árboles a lo largo del arroyo. Las campanas estaban colocadas donde las ramas las rozaban con el viento, creando un tintineo bajo y constante que se convertía en ruido de fondo. Pero cuando una persona se movía entre los árboles, incluso con cuidado, las campanas sonaban distinto, más agudo, más rápido. Esther podía distinguir desde dentro de la casa si el movimiento en el bosque era viento. Ciervos u hombres en las campanas eran uno de 3 sistemas de advertencia. El segundo era más antiguo. Ruth mantenía gansos, 7 de ellos, blancos Emden que habían llegado con una familia de Ohio. Quien se detuvo en la granja en 1877 en los viajeros, no tenían nada que intercambiar por una comida, excepto los gansos. Y Ruth los aceptó, sabiendo que los gansos eran mejores que los perros para dar la alarma. Los perros podían ser silenciados con carne envenenada. Los gansos eran demasiado agresivos para acercarse en silencio, y sus graznidos se oían a un cuarto de milla. Ruth los dejaba vagar libremente alrededor de la casa durante el día, y los encerraba cerca de la puerta principal por la noche. Dormían ligero y odiaban a los extraños. El tercer sistema eran los hijos. Caleb, Esther y Samuel se turnaban para permanecer despiertos durante la noche. Turnos de 4 horas que aseguraban que siempre hubiera alguien escuchando. Se sentaban en la casa oscura sin lámparas, dejando que sus ojos se ajustaran hasta poder ver formas moviéndose sobre la hierba iluminada por las estrellas. Isaiah los había entrenado de la misma manera en que se había entrenado a sí mismo durante la esclavitud. Aprendías a oír el mundo antes de verlo. El crujido del cuero de una silla de montar, el tintinear de una cadena de bocado, la respiración de caballos forzados más allá de su límite. Para 1878, la granja Brantley se había convertido en algo único,
en el territorio de Kansas, un lugar donde los viajeros negros eran alimentados, protegidos y enviados en su camino con más de lo que traían, un lugar al que los asaltantes blancos llegaban, pero del que no salían. El número nunca fue registrado en ningún libro de cuentas, pero la familia lo sabía. 11 hombres entre abril de 1877 y marzo de 1879, todos jinetes nocturnos, tudus armados, todos muertos o desaparecidos. El primer grupo fueron 4 hombres que llegaron borrachos una tarde de julio, disparando rifles al aire y gritando sobre dar una lección. Isaiah les permitió acercarse hasta 100 yardas antes de que él, Caleb y Samuel abrieran fuego desde 3 ventanas simultáneamente. 2 hombres cayeron de inmediato. El tercero intentó retirarse y cabalgó directamente hacia una zanja que Isaiah había cavado a través del acceso noroeste del sendero. Su caballo se rompió la pata delantera y lo lanzó al suelo. El cuarto hombre huyó. Lo encontraron 2 días después, muerto de sed y de exposición, a 3 millas de la fuente de agua más cercana. El segundo incidente fue más silencioso. 2 hombres que llegaron a pie de noche, llevando antorchas. Esther oyó las campanas. Ruth soltó a los gansos. Los hombres intentaron huir de ellos y corrieron directamente contra el alambre de púas que Caleb había tendido a la altura de las espinillas entre 2 postes de la cerca. Cayeron hacia adelante gritando. Samuel les disparó donde yacían. Isaiah y Caleb enterraron los cuerpos en tumbas, sin marcar a lo largo del lecho del arroyo, donde las crecidas de primavera dispersarían los huesos. El tercer incidente involucró a 5 hombres a caballo. Isaiah reconoció a 2 de ellos del pueblo, comerciantes que vendían harina y tabaco. Llegaron en octubre, justo después de la cosecha, cuando el granero estaba lleno. Isaiah no les disparó. En cambio, les permitió entrar a la propiedad y luego utilizó un sistema de cuerdas, montadas en poleas para colapsar el sendero detrás de ellos. Árboles cayeron sobre el camino, bloqueando la retirada. Los hombres entraron en pánico y cabalgaron hacia el granero. Caleb los esperaba en el altillo. Ninguno de esos hombres salió cabalgando. Se convirtieron en susurros. Luego en rumores y después en advertencias que pasaban de caravana en caravana. Mantente lejos del lugar de los Brantley. Algo anda mal allí. Pero las desapariciones tuvieron un costo que Isaiah no había anticipado. Las personas que se desvanecían tenían familias, tenían amigos que hacían preguntas y, con el tiempo, esas preguntas llegaron a oídos de hombres que creían que responderlas con violencia era tanto su derecho como su deber. Para marzo de 1879, esos hombres habían formado una nueva organización. Se llamaban el Consejo de Preservación. Y venían. El Consejo de Preservación celebró su primera reunión el 14 de febrero de 1879 en la trastienda de la tienda general de Kettering en Council Grove. Asistieron 7 hombres, cada uno invitado personalmente por Amos Kettering, el empleado de la oficina de tierras que había registrado la reclamación de la granja Brantley 3 años antes. Kettering tenía 32 años. Estaba quedándose calvo y tenía las manos permanentemente manchadas de tinta por su trabajo con los libros de cuentas. No era un hombre violento por naturaleza, pero creía profundamente en el orden. Y la situación de los Brantley representaba un desorden que amenazaba los cimientos de la civilización tal como él la entendía. Abrió la reunión con un libro de cuentas, no el de la oficina de tierras. Era personal. Kettering había estado llevando registros de hombres que habían desaparecido en el condado de Maurice desde 1876. Leyó los nombres en voz alta. Cyrus Hall desapareció en julio de 1877 y James y Tobias Glenn desaparecieron el mismo mes. Martin Overeat desapareció en octubre de 1877. La lista continuaba. 14 numbers en total, abarcando 30 meses. Cada hombre había sido visto por última vez cabalgando hacia el norte, en dirección a la propiedad de los Brantley. Ninguno había regresado. Sabemos a dónde fueron Dio Kettering. Sabemos lo que pasó. Los hombres alrededor de la mesa asintieron. Eran comerciantes terratenientes, un ministro, un banquero, no miembros del clan. El clan había sido empujado a la clandestinidad en Kansas por los procesos federales a principios de la década de 1870. Pero eran hombres que habían sido miembros del clan o que simpatizaban con hombres que lo habían sido, y entendían que el poder requería organización, secreto y la disposición a imponer consecuencias. El banquero, cuyo nombre era Elijah Moss, formuló la pregunta que nadie más se atrevía a decir en voz alta. ¿Estamos seguros de que estos negros son responsables? 14 hombres son muchos para matar sin que nadie se dé cuenta. Kettering golpeó su libro de cuentas. He hablado con las familias. He seguido los patrones. Cada hombre que desapareció fue visto por última vez dirigiéndose hacia esa granja. O los Brantley los están matando o son vecinos muy desafortunados. ¿Ha hablado con el sheriff? No tenemos sheriff.
No desde que Wheeler renunció el año pasado. La sala quedó en silencio. Todos sabían por qué Wheeler había renunciado. Había visitado la granja Brantley para preguntar por Martin Overreed y había salido tan alterado que vendió su placa en menos de una semana. La historia que contó después, borracho en un salón de Topeka, fue que Isaiah Brantley había respondido cada pregunta con otra pregunta y le había ofrecido café con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Ese hombre me estaba midiendo, dijo Wheeler, de la misma forma en que se mide un ataúd. Kettering continuó. El punto es que no tenemos fuerzas del orden, lo que significa que debemos hacer cumplir la ley nosotros mismos. ¿Quiere decir lincharlos?, dijo el ministro. Se llamaba Hiram Stokes y tenía 46 años. Había predicado en Council Grove durante 11 años, ofreciendo sermones que equilibraban cuidadosamente la misericordia cristiana con el orden social. Nunca había defendido abiertamente la violencia, pero tampoco la había condenado cuando ocurría. Consideraba que eso era una forma de liderazgo moral al reconocer la realidad sin respaldarla. Kettering negó con la cabeza. Quiero decir, llevarlos ante la justicia legal si es posible, pero si la familia se resiste, si nos disparan cuando nos acerquemos, entonces responderemos de manera apropiada. Eso sigue siendo ley del linchamiento. ¿No?, dijo Kettering con paciencia. La ley del linchamiento es la acción de una turba sin estructura. Nosotros no somos una turba, somos un consejo. Tenemos reglas, registros, una cadena de mando. Estamos trayendo orden al caos. La distinción satisfizo a todos excepto a Hiram Stokes, que no dijo nada, pero se hizo una nota mental de estar en otro lugar cuando el consejo entrara en acción. No se oponía al resultado. Estaba de acuerdo en que los Brantley representaban una amenaza, pero prefería no estar presente para los métodos. Era una forma de complicidad que había perfeccionado a lo largo de 20 años de ministerio. Respaldar las conclusiones mientras permanecía cuidadosamente ausente de las acciones que las producían. El consejo pasó 2 horas planificando. Se acercarían a la granja con fuerza abrumadora a 20 hombres, armados con rifles y revólveres. Cabalgarían de día, no como jinetes nocturnos, sino como ciudadanos. Se anunciarían, exigirían que los Brantley respondieran preguntas sobre los hombres desaparecidos y, si la familia se resistía, quemarían los edificios y los obligarían a salir. Moss, el banquero, planteó una preocupación práctica. ¿Y si no han hecho nada? ¿Y si estamos equivocados? Kettering abrió de nuevo su libro de cuentas. Entonces deberían poder explicar por qué 14 hombres desaparecieron después de visitar su propiedad. Si tienen explicaciones, las escucharemos. Pero las escucharemos con 20 hombres armados rodeando su casa. ¿Qué harías tú, sabiendo que tus vecinos están planeando esto? ¿Advertirías a la familia? ¿Te unirías al consejo? ¿O, como el reverendo Stokes, simplemente te quedarías en casa? La reunión se levantó a las 10:45 de esa noche. Cotaham aceptó reclutar a otros 2, llevando el total a 21. Fijaron una fecha. El 23 de marzo de 1879. El ataque ocurriría al amanecer, cuando los hombres y los animales estuvieran lentos, cuando los Brantley estarían reunidos para el desayuno. Kettering hizo una última anotación en su libro de cuentas al Consejo de Preservación establecido el 14 de febrero. Propósito en restaurar el orden en el condado de Morris. Primera acción a 23 de marzo. Cerró el libro y lo guardó bajo llave en la caja fuerte de su tienda, donde permanecería durante más de un siglo antes de que una sociedad histórica lo descubriera durante una venta de bienes a Rebecca Holloway. Era dueña de la pensión a 2 cuadras de la tienda de Kettering. Era viuda, tenía 53 años, alquilaba habitaciones a viajeros y mantenía una casa limpia con buena comida. Estaba de pie en su porche la noche del 14 de febrero cuando vio a 7 hombres deslizarse por el callejón junto a la tienda de Kettering. Reconoció a todos en pilares de la comunidad, hombres que asistían a la iglesia y pagaban sus deudas. No dio nada. Esto no era cobardía. Rebecca había sobrevivido a una epidemia de cólera, a la muerte de 2 hijos y al colapso del negocio de transporte de su esposo. Entendía que sobrevivir a menudo requería observar sin hablar. También entendía lo que esos hombres estaban planeando porque había escuchado conversaciones similares antes de la guerra en Missouri, donde los hombres se reunían en cuartos traseros para discutir que abolicionistas debían ser expulsados. El patrón siempre era el mismo en libros de cuentas y reglas y el lenguaje del orden. Seguidos por cuerda y fuego, en Rebecca había servido desayuno a Isaiah Brantley en 3 ocasiones cuando él venía al pueblo por suministros. Comía en silencio, pagaba en efectivo y no dejaba desorden. Sus hijos eran igual de corteses. Nunca los había oído alzar la voz ni causar problemas.
pero también sabía que la cortesía y la inocencia no eran lo mismo. Y sospechaba que Isaiah Brantley no era ni inocente ni inofensivo. Aún así, no dijo nada. En el 16 de febrero, una mujer negra llamada Sarah Corbin se detuvo en la pensión. Viajaba con su esposo y 2 hijos rumbo al oeste, hacia Nicodime. Rebecca los alimentó en la cocina, no en el comedor donde los huéspedes blancos habrían objetado, y escuchó mientras Sarah hablaba de haberse detenido en la granja Brantley la noche anterior. Buena gente, dijo Sarah. Nos dieron de comer hasta que no pudimos más. Nos dijeron qué caminos evitaran. Rebecca quiso advertirla. Quiso decir en algo se dirige hacia esa familia, y si te importan deberías avisarles. Pero advertir a Sarah significaría admitir que había visto a los miembros del consejo reunirse. Significaría tomar partido. Y tomar partido hacía que la gente saliera herida. Así que Rebecca no dijo nada. Le dio a Sarah una hogaza extra de pan para el camino y no aceptó pago por la comida. Se dijo a sí misma que eso era suficiente amabilidad. El silencio es un lenguaje propio. Todos en Council Grove lo hablaban con fluidez. En el herrero, Thomas Garrett herró caballos para 3 miembros del consejo en la semana previa al 23 de marzo. Notó que se estaban preparando para cabalgatas duras. Herraduras nuevas para todos. Clavos extra, revisando el ajuste 2 veces. Sabía lo que significaba. Había sido herrero en Lawrence, Kansas durante las guerras fronterizas y había herrado caballos para los asaltantes de Quantrill. Antes de que quemaran la ciudad en 1863, Anne reconocía el olor de la violencia que se avecinaba, como otros hombres reconocían las nubes de tormenta. Hizo su trabajo y no dijo nada. El jefe de correos, Leonard Fitch, veía llegar cartas a la granja Brantley 2 veces al mes. Venían de Nicodemus, Leavenworth y tan al sur como el territorio indio. La letra variaba, pero el patrón era consistente. Alguien estaba coordinando comunicaciones entre comunidades negras en todo Kansas. Fitch creía que eso era peligroso. Creía que representaba organización, y los negros organizados eran una amenaza para el orden natural. Había considerado denunciar las cartas a las autoridades federales. La ley Comstock de 1873 prohibía usar el correo para distribuir materiales que corrompieran la moral pública, y Fitch creía que incitar la discordia racial calificaba. Pero también creía que la interferencia federal era peor que la justicia local. Problemas. Así que entregó las cartas sin hacer comentarios, y las mencionó a Amos Kittering en la iglesia. Kittering le dio las gracias y archivó la información en su libro de cuentas en el 10 de marzo. Un fotógrafo itinerante llamado Edward Mills pasó por Council Grove y se detuvo en la granja de los Brantley para pedir permiso para fotografiar su propiedad. Estaba recopilando un libro de imágenes de granjas para venderlo. De regreso en el retratos románticos de la vida en la frontera que alimentarían el apetito de la nación por la mitología de la expansión hacia el oeste. Los Brantley se negaron de manera educada pero firme. Isaiah dijo, somos gente privada, no necesitamos atención. A Mills no pensó nada de ello en ese momento, pero cuando regresó a Council Grove y mencionó el encuentro en la pensión de Rebecca Holloway, la conversación en la mesa de la cena se quedó en silencio. Un hombre con ropa de viajero, Mills, aprendería más tarde que era uno de los miembros del consejo, dijo, gente privada con secretos. Apostaría John Mills dejó el pueblo a la mañana siguiente. No se enteraría del ataque hasta 2 años después, cuando regresó a Kansas y encontró la propiedad de los Brantley abandonada. Nunca la incluyó en su libro. En 21 hombres sabían que el ataque se acercaba. Sus esposas lo sabían. Sus hijos lo sabían. Los tenderos que les vendieron cuerda y queroseno lo sabían. Los mozos de cuadra que prepararon sus caballos lo sabían. Al menos 60 personas en Council Grove y en las granjas circundantes tenían información suficiente para advertir a los Brantley, o para alertar a lo que quedaba de la autoridad federal, o simplemente para negarse a participar. Natty Logie. Esto no fue excepcional, fue ordinario. La matemática mundana de la complicidad. Hablar significaba convertirse en un objetivo, y guardar silencio no costaba nada excepto una noche de sueño. La mayoría eligió dormir. Ann Ruth estaba colgando la ropa en el tendedero detrás de la casa cuando Caleb regresó del pueblo el 1 de marzo. Condujo el carro hasta la parte trasera, en lugar de dejarlo junto al granero. Esa era su señal de que traía información demasiado sensible para discutirla al aire libre. Ruth lo siguió dentro de la casa, donde Isaiah estaba sentado a la mesa de la cocina limpiando su rifle. Esther amasaba pan. Samuel afilaba cuchillos en una piedra húmeda en la esquina. La familia trabajaba mientras hablaba, manteniendo la ficción de una vida normal. En Kittering está organizando algo, dijo Caleb. 20 hombres. Quizá más. Oía a 2 comerciantes hablando afuera del banco. Isaiah no levantó la vista de su rifle. Luego empezaron a hablar de preparar caballos. ¿De comprar cuerda? Dijeron. ¿Cuándo? No, pero ya no se esconden. Quieren que la gente lo sepa. Ann Ruth hundió las manos en la masa.
trabajándola con precisión mecánica. ¿Algún nombre? Caleb enumeró 7 hombres que había identificado. Isaiah los grabó en su memoria. No escribía las cosas. El papel podía ser descubierto, usado como evidencia. Todo se quedaba en su cabeza: nombres, rostros, hábitos, patrones. Sabía cuáles de esos 7 hombres montaban bien y cuáles eran jinetes de granja que tendrían dificultades en terreno duro. Sabía quién se quebraría primero bajo presión. Esther habló sin detener su trabajo. Vendrán al amanecer. ¿Es cuando la gente está más lenta, probablemente? ¿Nos vamos?, preguntó Samuel. Era la pregunta a la que siempre volvían. Podían abandonar la granja esa misma noche, llevarse lo que cupiera en el carro y desaparecer en los asentamientos negros más al oeste. Nicodemos los recibiría. También los pueblos completamente negros en el territorio indio podían empezar de nuevo, construir otra granja, vivir sin la constante preparación que definía sus vidas aquí. Pero irse significaba rendirse. Significaba aceptar que los hombres blancos siempre podrían expulsarlos, que ningún lugar era seguro por mucho tiempo. Isaiah terminó de volver a armar su rifle. Ya nos hemos ido antes. Cada vez perdimos algo. Esta vez nos quedamos. Nos superan en número, dijo Ruth. 4 contra 20 y los números no importan si están en el lugar equivocado. Construimos esta granja para esta pelea. La familia había hablado de esta posibilidad durante 3 años. La habían planeado, habían preparado posiciones, ensayado los movimientos. Cada uno de ellos conocía su papel sin necesidad de órdenes. Pero saber y hacer eran cosas distintas, y la perspectiva de luchar realmente contra 20 hombres armados hacía que el aire en la cocina se sintiera delgado. Esther preguntó: ¿intentamos advertirlos? ¿Darles la oportunidad de dar marcha atrás? No, dijo Isaiah. Si vienen armados, ya han tomado su decisión. No les debemos una misericordia que ellos no nos mostrarían. Esta era la parte más fría de la lógica de Isaiah. Creía en la reciprocidad. Recibías de vuelta lo que dabas. Los asaltantes blancos que quemaban granjas negras podían esperar que sus propias casas ardieran. Los hombres que linchaban a libertos no debían sorprenderse cuando los libertos disparaban de vuelta. No era justicia. Isaiah ya no creía en la justicia, pero sí era equilibrio. Y el equilibrio requería que las consecuencias fueran inmediatas y lo suficientemente severas como para hacer que otros lo pensaran 2 veces. No tenían ilusiones de sobrevivir, solo de llevarse a suficientes hombres con ellos como para que el precio fuera demasiado alto.